Cordial saludo, tutor y compañeras. Vamos a presentar el desarrollo de la actividad número 1, presentación, transferencia de masa, coeficiente y números adimensionales, presentado por Paula Andrea Arias Sanabria, Laura Sofía Rivera Vega, Jordi Eduardo Jiménez Quiroga, quien les habla, y Jacqueline Torres Pedreros, Jessica Carolina Fuentes Galvis, y presentado a Eduardo Gutiérrez. Definición y explicación del concepto transferencia de masa. La transferencia de masa es el movimiento neto de la masa desde una ubicación, lo que generalmente significa flujo, fase, fracción o componente a otra. La transferencia de masa ocurre en muchos procesos como la absorción, evaporación, el secado, precipitación, filtración, filtración por membrana y destilación. La transferencia de masa es utilizada por diferentes disciplinas científicas en diferentes procesos y mecanismos. La frase se usa comúnmente en ingeniería para procesos físicos que involucran el transporte difusivo y convectivo de especies químicas dentro de los sistemas físicos. Algunos ejemplos comunes de procesos de transferencia de masa son la evaporación del agua en un tanque a la atmósfera, la purificación de la sangre en los riñones y el hígado y la destilación del alcohol. Significado matemático y físico de la ley de Fick. La ley de Fick describe cómo se difunden las partículas, como las moléculas o átomos, a través de un medio. Se presentan principalmente en dos formas, que tienen aplicaciones tanto en matemática como en física. La ley de Fick en matemática, en su forma más simple, la ley de Fick de la difusión establece que los flujos de partículas a través de un material es proporcional al gradiente de concentración. Matemáticamente se expresa como eh, flujo de átomos, difusibilidad, gradiente de concentración y gradiente de posición. El flujo de partículas, es decir, la cantidad de partículas que atraviesa una cantidad de áreas por unidad de tiempo, se mide en átomos por centímetros cuadrados por segundos. El coeficiente de difusión, que mide la facilidad con la que las partículas se difunden en el medio, se mide por centímetros al cuadrado dividido en segundos. El gradiente de concentración de las partículas, es decir, la tasa de cambio de la concentración de partículas con respecto a la posición, se mide en átomos sobre centímetros cúbicos y el gradiente de distancia o posición se mide por centímetros. Significado matemático y físico de la ley de Fick. La ley de Fick en física la ley de Fick describe cómo las moléculas se mueven por difusión, es decir, cómo se transportan desde una región de alta concentración hacia una de baja concentración, por la tendencia de las partículas a equilibrar sus concentraciones en el espacio. Esta ley se aplica en procesos como difusión molecular, cuando las moléculas se distribuyen en un líquido o gas; difusión en sólidos, como el movimiento de átomos en un metal durante el proceso de calentamiento; flujo de calor, en algunos casos el transporte de calor también sigue la ley de Fick, pero usando conductividad térmica en lugar de coeficiente de difusión. La ley de Fick es fundamental en áreas como la termodinámica, la química y biología, por ejemplo en el transporte de gases a través de las membranas celulares. Extensión. La ley de Fick de segunda ley relaciona la tasa de cambio de la concentración con la difusión y el espacio. Se describe con la ecuación diferencial, gradiente de concentración. Y ya. Aplicación de la ley de Fick en la industria alimentaria.
Se utilizan para modelar el transporte pasivo en alimentos, lo que permite predecir cómo se mueven las sustancias en los distintos alimentos. Em, a lo largo del tiempo se han utilizado ecuaciones derivadas de la ley de Fick para modelar distintos procesos, como es la ley de la difusión. Entre ellos tenemos que el crecimiento y la maduración de las plantas se desencadenan por la difusión de pequeñas moléculas como el etileno. La salmuera y el marinado dependen de la difusión de las moléculas de sal y azúcar en la carne. Otro es la deshidratación. Se produce debido a la difusión y evaporización de las moléculas de agua de algún alimento. Y en la formación de distintos tipos de alimentos, y pues no solamente esto, sino que también se utiliza para controlar la lixiviación y el secado. Explicación y relación de los números de Biot y en la transferencia de masa. El número de Biot es un grupo adimensional que recibe su nombre de Biot, quien en 1804 analizó la interacción entre la conducción de un sólido y la convección en su superficie. El valor numérico de Biot es un criterio que proporciona una indicación directa de la importancia relativa de la conducción y la convección a la hora de determinar el historial de temperatura en un cuerpo que se calienta o enfría por convección en su superficie. Siempre se debe enumerar BIOT al principio para identificar problemas de conducción transitoria que puedan tratarse simplemente como problemas de parámetros agrupados. Bueno, aquí tenemos pues su fórmula para hallar los números de Biot, donde H es el coeficiente de transferencia de calor en la superficie, donde L es la longitud característica y K es la conductividad térmica. El número de Smith es un número adimensional llamado así por el ingeniero alemán Ernst Heinrich Wilhelm Schmidt en 1892 a 1975. El número de Smith se define como la relación de la difusividad de momento de viscosidad cinética y la difusividad de la masa y se utiliza para caracterizar los flujos de fluidos en los que hay procesos simultáneos de momentos y de convección de difusión de masa. Acá entonces coloqué como tal la ecuación de cómo se hacen todos los ejercicios. Cordial salud. Les vengo a presentar el número de Sherwood. Es una medida de la eficiencia de la transferencia de masa convectiva en comparación con la difusión. Un valor alto de SH indica que la transferencia de masa convectiva es dominante, mientras que un valor bajo indica que la difusión es más importante. Acá les enseño el número de Sherwood. Número de Lewis. Bueno, el número de Lewis es un número dimensional llamado así por Warren K. Lewis en 1882-1975. Se define como la relación de difusividad térmica y difusividad de masa. Se utiliza para caracterizar flujos de fluidos donde hay transferencia simultánea de calor y masa. Acá podemos observar el número de Lewis. Ejemplos de su aplicación en procesos industriales de Biot, Smith, Chevron y Lewis. El número es Biot, que eso tiene una aplicación en el secado industrial, que es en el secado de los alimentos, y los horneados, que es en el horneado del pan y frutas deshidratadas. Es que su aplicación a nivel industrial es de absorción de gases y los ejemplos es la captura del CO2 en torres de absorción. Para Swarth es la destilación y separación y los ejemplos es la refinación de petróleo, destilación del etanol. Para Lewis, en su aplicación a nivel industrial es el enfriamiento evaporativo y los ejemplos son las torres de refrigeración en plantas térmicas. Acá cada número adimensional ayuda a diseñar y optimizar equipos y procesos industriales para mejorar la eficiencia y reducir costos operativos.
El número de Sherwood tiene aplicaciones importantes en diversos procesos industriales, tales como procesos de transferencia de masa. En ese proceso de transferencia de masa podemos encontrar la absorción, la absorción y la extracción. En procesos químicos también encontramos reacciones químicas y cristalización. Y en procesos biotecnológicos podemos encontrar la fermentación y los bioreactores. Y en otros procesos encontramos el control de la contaminación del aire y la purificación del agua. El número de Lewis tiene aplicaciones importantes en diversos procesos industriales, tales como procesos de transferencia de masa y calor, donde podemos encontrar el secado, evaporación y condensación. Procesos industriales como procesos de separación, procesos de purificación. Y en otros procesos, procesos ambientales y procesos biológicos. Cordial saludo, mi nombre es Paula Andrea Arias. El día de hoy les voy a hablar sobre el coeficiente de transferencia de masa. Se conoce como coeficiente de transferencia de masa a un parámetro que describe la velocidad a la que un componente se transforma de una fase a otra o dentro de una misma fase. Esto debido a la concentración que en el momento presenta. Generalmente se manejan unidades de masa sobre segundo o mol sobre metro al cuadrado sobre segundo. El coeficiente de transferencia sí es como un número que nos indica qué tan rápido se mueve una sustancia de un lugar a otro, sea en un medio de agua o sea de aire. Se tiene como ejemplo cuando tenemos un vaso de agua y recientemente se le agrega el azúcar. Al inicio el azúcar se ve que está muy concentrada, muy granulada, pero al pasar del tiempo esta se va dispersando sobre el agua. La transferencia de masa es muy importante en procesos industriales, desde la producción de alimentos hasta la fabricación de medicamentos. Este coeficiente puede afectar o puede mejorar la calidad y la eficiencia de los productos. Este coeficiente influye en el medio ambiente y en el cambio climático. Dentro del coeficiente de transferencia de masa podemos encontrar la siguiente fórmula, que es Na igual a Kc por Ca menos Ca infinito, donde Na lo conocemos como la fase de la sustancia que está en movimiento. Kc lo conocemos como el coeficiente de la transferencia de masa que pues necesitamos hallar. Ca es la concentración de una sustancia en la superficie, sea la concentración del vapor de agua u otras sustancias. Y Ca infinito es la concentración de la sustancia sobre el medio ambiente. La relevancia de la transferencia de masa en la industria de alimentos es que esta nos permite controlar procesos como secado, extracción, absorción, fermentación y evaporación. Ejemplos prácticos de su uso en la industria de alimentos. El proceso es el secado de alimentos, lo cual se utiliza en frutas deshidratadas y la leche en polvo. Su explicación es la velocidad de eliminación del agua, depende del coeficiente de transferencia de masa en el aire. La fermentación es la producción de cerveza y el yogur. Y su explicación que la transferencia de oxígeno a microorganismos impacta la eficiencia del proceso. Para el proceso de extracción de compuestos, sus ejemplos son la cafeína del café, aceites y los aceites esenciales. Su explicación se optimiza el coeficiente de transferencia de masa para mejorar la extracción del soluto. Para el proceso de destilación, los ejemplos son en alcoholes, aceites esenciales. Su explicación que en columnas de destilación de alto coeficiente mejora y separa los componentes volátiles. En el proceso de absorción y absorción, sus ejemplos es la eliminación del CO2 en bebidas carbonatadas. Y su explicación es que se usa en el diseño de torres de absorción para la carbonación de refrescos.
Y acá el coeficiente de transferencia de masa es la clave en la que optimizan los procesos en la industria alimentaria, mejorando la eficiencia de secados, fermentadores y procesos de extracción y separación.